Buenas tardes. La custodia procesional del Corpus Christi es una de las joyas más valiosas que posee nuestra parroquia de la Asunción. Esta magnífica custodia presenta dos partes claramente diferenciadas. El primer cuerpo, que es del siglo XVII, 1699, según la inscripción grabada en la peana de la misma, fue obra de don Alonso de Tapia, que la hizo en Córdoba, siendo obispo el cardenal Salazar y cura rector de la anterior iglesia de Santa María, sobre la que se construyó esta, sobre cuyo cimiento se construyó esta, el licenciado don Asisclo Jiménez de la Varera. El segundo cuerpo, la parte de arriba, el dorado, es renacentista y pertenecía a una primitiva custodia datada en 1563, según figura en el inventario parroquial. Parece ser que en 1940 se realizó una restauración de la misma para reparar los daños y golpes que había sufrido durante la Guerra Civil Española. Pero tras haber pasado casi 90 años y dado su estado de deterioro, se hacía necesario una nueva restauración más a fondo. Don Francisco, nuestro párroco, siempre preocupado por la conservación y puesta en valor de los bienes eclesiales, aprovechando la herencia de la bienhechora doña María Rafaela Román Sánchez, que había legado parte de sus bienes para mejoras del patrimonio de nuestra parroquia, decidió acometer la restauración de esta extraordinaria obra de arte. Para ello se puso en contacto con Emilio León Salinas, al que ya conocía por la realización de excelentes trabajos en materia de orfebrería religiosa. En noviembre de 2022 se trasladó nuestra custodia al taller de Emilio que tiene en el Parque Joyero de Córdoba y tras 7 meses, el pasado 26 de mayo, volvió completamente restaurada y en su máximo esplendor. El orfebre Emilio León Salinas nos explicará a continuación el estado en el que se encontraba y los trabajos de restauración a los que ha sido sometida para que podamos disfrutar la contemplación de esta joya. Emilio es un reconocido y prestigioso orfebre del que podemos destacar que fue Premio Assisi Córdoba Ciudad de Platero en Joyacor 2005. Asimismo, en 2002 fue Premio Nacional de Diseño de Coronas y Cetro por la coronación canónica de Nuestra Señora del Socorro de Córdoba. Dentro de su experiencia profesional se pueden destacar innumerables restauraciones y realizaciones de trabajos de orfebrería para la Catedral de Córdoba, hermandades y templos, no solo de nuestra diócesis, sino también de diferentes puntos de España e incluso de fuera de nuestras fronteras. En las visitas que hemos hecho a su taller para seguir el estado de la restauración, hemos tenido la fortuna de apreciar un botafumeiro que ha diseñado y está realizando para California, Estados Unidos. Y sin nada más, le damos la palabra a Emilio, que nos explique cómo estaba la custodia y su proceso de restauración. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a don Francisco y a Juan Carlos por este trato tan cercano que han tenido a la hora de poder ejecutar esta restauración y tenerlos tan cercanos para cualquier consulta y demás. Pues a don Francisco especialmente y a todo Palma del Río en sí, ¿no?, por la confianza que habéis depositado en mí para poder realizar esta restauración tan importante para vosotros y para mí y para el taller el que dirijo. Sin más, pues voy a explicaros detalles de todos los daños que tenía la custodia y poquito a poco con imágenes pues iré explicando los procesos que se han ido llevando a cabo para recuperar su esplendor y todos los daños que tenía y recuperar toda esa estabilidad que tenía perdida por el paso del tiempo.
Sin más, pues voy a pasar un poco a mostrar unas imágenes y si queréis hacer cualquier pregunta tampoco me importa que la hagáis, ¿vale? Y ahora iréis viendo poco a poco pues una foto muy repetida, pero de cada cara de la custodia que se le hace para ir estudiando los daños que presenta en todo su perímetro. No se ve bien de tamaño, son muy chiquitillas, ¿no? Parece. Bueno, pues aquí vamos viendo algunas imágenes de la peana y de la parte del templete donde está el ostensorio. Ahora hay algunas más cercanas, que voy a ir pasando a estas y os voy enseñando unas más cerca que hay para que podáis ver los detalles, porque se quedan bastante lejos. Bueno, aquí en esta parte ya del templete, no sé si se llega a ver, se ve un poquillo lejos, a ver si hay alguna un poquito más cerca, se ven los problemas que había que se queda regular, a ver si hay alguna que se ve un poquito más cerca. No, que eso podemos ampliarlo, que se puede ampliar un poco. En la parte, a ver si hay con el dedo, en la parte donde están soportados los ángeles, ahí tenemos un problema que con el paso del tiempo de agarrar para trasladar la custodia, se había provocado que la lámina que tenía, que era muy finita, se estaba despegando y provocando una deformación que con el paso del tiempo pues ha llegado a afectar a las 4 caras de la custodia. Entonces, una de las cosas que teníamos ahí, ese es uno de los primeros problemas que teníamos, sobre todo estético, no estructural, pero estéticamente sí era un daño que era patente. Ahora, en la parte de aquí, ¿veis cómo se señala? ¿Veis, no? Más o menos la peana. Ahí tenemos ya uno de los daños. De esa parte estaba muy deteriorada, esta es de los lados que estaban menos dañados, pero ahí ya está ahí un desprendimiento de la escuadra del lado izquierdo y el desprendimiento que había de una de las cenefas de emperlado decorativas que estoy señalando ahí con el dedo, que eran una de las uniones y esas estaban, alguna de ellas había desaparecido. Aquí en este lado, vamos a ver si ahí volvemos a ver también, no sé si se llega a apreciar mucho, la separación de la lámina donde descansan los ángeles en las ménsulas. Aquí, como podéis ver, la inclinación esta la seguiréis viendo en la custodia. ¿Por qué? Porque la ejecución de la pieza, y por lo que ha dicho Juan Carlos, como se encontró después de la Guerra Civil y demás, por maltrato que tuvo la pieza, pues tiene esas inclinaciones, tiene muchos daños y abolladuras por todo, desde arriba a abajo y de izquierda a derecha. Está muy dañada y lo que se ha hecho es respetar al máximo lo que es la pieza, su ejecución y solamente intentar reparar fisuras que había que podían afectar a su estabilidad. Aparte de que luego ya una vez que se ha fortalecido todo lo que es estructuralmente y sustituido algunas roscas que faltaban y demás, se ha dado un baño de oro completo a toda la pieza. Pero eso ahora un poquito más adelante os lo explicaré. Esto es de otra parte, tenemos aquí la parte trasera. Voy a pasarte un poquito más, bueno, aquí tenemos ya un poco la peana más de cerca. Ahí se puede ver los daños que tiene ahí la peana en esa zona, que llegaban a faltar pedazos de material, de plata en este caso. Tanto la escuadra de este lado faltaba y ahí faltaban pedazos de plata, tanto ahí como ahí. Y estaba toda, eso no lo vais a llegar a ver, todo esto estaba apuntillado con puntillas de latón que se ve que posiblemente sea de esa restauración del año 40 y que estaba en mitad de todo el texto, y lo que se ha hecho ha sido recuperar todos los trozos que faltaban, tanto aquí como aquí, y en aquel lado también, que se ve ahí el daño que tiene en esa esquina. El emperlado, ahí volvemos a ver que falta, se le ha vuelto a reponer y se han eliminado todas esas puntillas que en todo el texto estaban salteadas. No llegaba a pillar las letras, pero estaban ahí y se han eliminado, y lo podréis ver de cerca que ya se ha quedado limpio todo el paño sin ninguna puntilla. Al igual que en toda esta zona, también había zonas con puntillas que también se han eliminado, solamente se ha dejado alguna que, si por respeto un poco a la restauración, se han sustituido por plata en vez de latón, y luego se han eliminado al máximo, se han dejado solamente las mínimas necesarias para sujetar la pieza. Aquí ya tenemos más cerca un poco en esta parte,
Ahí podéis ver cómo estaba toda la lámina totalmente desprendida y partida, al igual que en este lado. Las puntillas, ahí sí tenéis más de cerca todas las puntillas que tenía, que no eran pocas. No había dinero, había que... Ahí vemos que el ángulo que faltaba en esta parte, que he comentado que este sí había que hacerlo entero nuevo, tanto con el empelado y el empelado que falta ahí se ve más de cerca, esta foto se ve un poquito mejor, más cerca, y todas las puntillas, y ya luego cuando podáis acercar de cerca veréis que aquí también se han eliminado puntillas que también había, que no eran necesarias, claro, se han eliminado porque no... Bueno, y aquí tenéis, ese lado se ve un poquillo peor, pero bueno, aquí veis cómo estaba la carpintería interior de la peana, ya del paso del tiempo, del agua, de caerle agua de las propias flores a lo mejor, de la custodia, pues se ha ido pudriendo y se ha ido desprendiendo. No tenía nada de carcoma, pero sí lo que estaba, el material, la madera totalmente podrida de las humedades. Ahora que, cuando la peana que se ha hecho nueva de madera, aparte de que es nueva y está protegida y demás, se le ha hecho una pequeña base de hierro con una asa que, aparte de servir para poder manipularla sin tener que agarrarse mucho a lo que es las columnas y demás, y a la parte que estaba dañada de la parte superior, pues va a evitar que ese agua le llegue directamente a la madera. Vamos a evitar ese problema que tenía esa madera, pues lo vamos a evitar de esa manera. Aquí veis cómo estaba el estado de la peana. En este lado se ve la grieta por donde estaba partida que provocaba esa inclinación que tenía. Y ahí, bueno, he puesto ahí que no se ve muy bien, pero ahí en el nivel se aprecia la inclinación que tenía. Con más detalles de la peana antes de desmontarla. En la parte de aquí a lo mejor sí se ve un poquito más cerca, estas son las fotos a las que me refería, a los daños. Si veis la pieza que está totalmente despegada de la cornisa, ahí también, y allí también, pues en las cuatro caras estaban todas las piezas levantadas de tirar de esa parte del frontón, del trozo del frontón que tenemos ahí arriba, se había despegado de agarrar de ahí y se había levantado todo, estaban totalmente despegados. Aquí tenemos un daño en una de las columnas, que también tenía un golpe importante en esa parte. Y aquí esta foto lo que muestra es que estas sujeciones, esas son unas casquillas que llevan una rosca, que se han sustituido todas porque estaban lo que es, algunas, como veis en el lado ese, falta el perno que se había partido y faltaba la rosca. Y estas se han sustituido por otras también de plata, ya que el sistema de apriete estaba ya muy dañado, estaban bolladas, entonces se han sustituido por unas nuevas. No quedaba más remedio que... Aquí ya empezamos con el desmontaje de la pieza. Podéis ver un poco en la parte izquierda, que ya hemos desmontado la parte del siglo XVI, ¿vale? La que tiene más manierista o más renacentista, ya está desmontada, y aquí ya podemos ver, esta es la parte superior de la cúpula, que ahí está todavía la cúpula, y una vez levantamos esa cúpula, eso es lo que nos encontramos. Ahora veréis más de cerca el detalle de todas esas tuercas y todo lo que conforma la cúpula, para que veáis un poco las entrañas de la custodia. Esta se ha colado. Esta parte que estáis viendo aquí es una vez que se ha levantado lo que es el templete. Ahí vemos los restos de suciedad que yo hablaba, de que se habían del paso del tiempo, de productos y demás de limpieza, la oxidación que tenían las barras que atraviesan las columnas, ahí se ven todos esos restos, la oxidación del soporte que coge la custodia al paso y la peana, toda esa parte. Ahora veremos ahora. Esta parte es justo lo que va encima de lo que habéis visto anteriormente, ¿vale? Es el templete ya desmontado. Esa es la parte de abajo del templete,
Y ahí tenemos ya la cúpula quitada y toda la parte de las columnas y demás ya lo que es el interior. Ahí ya hemos destapado lo que es la cúpula, como podéis ver en este lado, que ya está al aire totalmente. Ahí se puede ver un poco mejor, que ahí ya hemos eliminado, ahí ya no están las columnas tampoco, y tenemos todo abierto, toda la parte de la cúpula y todas las columnas y demás. Ahora se irán viendo de cerca y se van viendo las zonas donde hay oxidaciones y veáis la suciedad que tenía, lo que se ha ido limpiando y demás. Aquí volvemos a ver donde descansaban las columnas, las zonas de oxidación que tiene y los restos de suciedad de los productos, del paso del tiempo, el polvo acumulado con productos de limpieza y todo lo demás. Esto es lo que, la oxidación que os hablaba, la parte esta, veis todo eso negro, eso es oxidación de la plata propia, ¿vale? Restos de polvo, de productos de limpieza, la parte de la cornisa también, está muy sucio y bueno, es normal, ¿no? Con el paso del tiempo y es muy costoso, ha costado quitarlo, están muy agarrados. Aquí veis todo eso, detrás de la columna, la oxidación de la plata en esa zona y la parte de la cornisa. Si queréis preguntar algo, me podéis preguntar, que no os dé vergüenza. Y ahora lo que estamos viendo es totalmente ya la entraña de la entraña del templete. Ahí ya hemos eliminado todo lo que sujeta la parte de la cúpula, ahí ya vemos toda la tornillería, es todo el esqueleto, ahí ya no queda nada de... solamente queda la parte de la cornisa, que la tenéis ahí, todo eso hacia allá, y ahí ya hemos eliminado los forros decorativos que tiene en el interior, que se veían en la foto anterior. La parte esta es como si volvemos esta pieza boca abajo, ese es el interior de esa pieza, para que la veáis cómo está hecha por dentro, que eso nunca la veis, porque siempre está tapada con la cúpula. Estoy enseñando para que veáis las entrañas de la propia custodia. Ahí vemos también restos de oxidación, suciedad, y estas piezas son las que están muy torcidas, de las que estaba hablando de soportar ahí, por ahí la custodia y se habían doblado hacia arriba. Bueno, pues aquí tenéis la peana totalmente desarmada y piezas de la peana aquí que ya están numeradas y colocadas para luego empezar a limpiar y demás y reparar, porque claro, ahí se han ido ya reparando, ahí todavía no estaban reparados todos los desperfectos que faltaban de chapa y demás. Ahí veis un poco el estado de cómo estaba toda la parte de abajo, como he dicho antes, ahí también, por ese lado también le faltaba un pedazo. Y aquí tenéis un poco, pues, toda la custodia desarmada. Así me la encontré. en fascículos, como se suele decir. Es un calvario, Si al que le gusten los puzzles. Bueno, pues ahora os voy a mostrar un poco la otra parte. Lo he hecho un poco como dividiendo en las dos partes, como ha explicado Juan Carlos. La parte de abajo y la parte superior. Aquí en esta ahora mismo veis una foto simplemente frontal y otra un poco de así desde arriba, que ahí no se aprecia muy bien, ahí se ven ya los restos de estaño, y ahora en otras fotos os voy a mostrar todo el estaño que tenía y en una mala reparación que tenía de restauraciones anteriores y demás. Bueno, pues aquí lo primero que vemos, aquí había unos cañoncillos que le llamamos nosotros, eso es una bisagra, para que me entendáis, la parte de una bisagra, y faltaría aquí un pasador, que era lo que sustentaba esta parte de la pieza, ahora os lo enseñaré en otra foto, y ahí pues ese cañoncillo o esa bisagra, pues ahí no se aprecia muy bien en la foto, porque la oscuridad un poco, y ahí falta ese cañoncillo que permitía que ese pasador evitara que se saliera la tapadera. Entonces, ¿por qué estaba ese estaño ahí? Pues ese estaño estaba ahí
porque en vez de reparar el cañoncillo y soldarlo y dorarlo, pues era más fácil echarle un chorreón de estaño, pero eso se ve que fue un apaño de emergencia de quien sea que lo tomó así y ya está, pero bueno. o no sé, eso tiene un apaño más casero, tiene un apaño casero. Pues entonces, en vez de meterle esos pasadores, que es lo que evitaba que eso se moviera, pues habían echado estaño, todo esto, un cordón de estaño por ahí no sé si lo veis, las manchas de estaño, todo el perfil, pues así estaba todo alrededor. ¿Qué se ha hecho? Pues se ha limpiado todo ese estaño y se ha vuelto a recuperar esa bisagra y ese cañoncillo que le llamamos nosotros, y se han vuelto a poner esos pasadores y se ha eliminado todo el estaño y ya se ha vuelto a recuperar su estado original. Se han metido unos pasadores como creemos que estaban en su momento y se han vuelto a reponer. Esto lo podéis ver luego en la custodia si queréis. Esta es otra de las partes de esa parte superior de la custodia. Esta foto la he puesto porque ahí es donde va el resucitado. También la rosca estaba pasada y tenía un cartoncito, se me ha olvidado meter esa foto para que lo veáis, tenía un cartoncito metido para que no se girara, tenía en tipo de arandela, y ya lo que le hemos hecho ha sido una chapita de plata para que se quede en su postura y no se mueva, y se ha eliminado ese cartón. Aquí también podéis ver que ya faltan los restos de oro, por ahí, está muy blanco, todo eso, aparte de la suciedad. Esta es la parte interior. Esto lo he puesto para que veáis, eso no lo veis, eso no lo podéis ver ahora mismo. Ahí va una pieza que tapa ese sistema que es muy curioso, de un hierro que sustenta las columnas y siempre está tapado. La he puesto simplemente, aparte de para que veáis la suciedad interior que tenía, ¿vale? Pues esa parte, hay una pequeña funda que tapa eso y eso nunca se ve. Entonces pues la he puesto porque veáis un poco lo que hay dentro de esa funda, que nunca llegaréis a verla si no se desmonta, ¿vale? Aquí también pues la suciedad, los restos de oxidación, lo podéis ver también ahí. Pero si queréis alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración, que... La peana antigua la tenemos guardada. Está guardada y se ha hecho una totalmente nueva. Se ha tenido que hacer una ya, pues, ¿qué clase de madera lleva esa peana? Eso es pino. Pino. Porque la que teníamos era... Era también pino. También pino. Sí. Ya tratada para... Sí, tratada para que no ataque la carcoma y demás, y ya luego lo que se le ha hecho el soporte metálico de hierro, para que, aparte de que sirva para tirar de la custodia, para evitar esa humedad y demás. Y así evita también que se deteriore donde está el texto, la cenefa de la peana, donde está el texto que rozaba contra el suelo, ya no va a rozar. Si se inclina ya tiene que inclinarse más de 1,5 centímetros para que eso llegue a rozar contra el suelo, y que se tiene que volcar, vamos, la custodia, para que se vuelva a dañar el filo de la chapa. Así que si queréis alguna duda, alguna aclaración... Primitivos de la custodia, ¿tenía algún diseño, algún trazado de cómo era o algo? ¿O no tenéis nada escrito sobre eso? La parroquia no teníamos nada, no. Pues, ¿cuál es el primer escrito que tenéis? Como de la existencia de esto. Lo que aparece, lo que tiene registrado Patrimonio de la Junta de Andalucía, habla de 1551 y 1600... 1563 es la parte de la cámara. Sí, aquí habla de 1500, un periodo de 1551 a 1600 y pico. Habla de las dos partes por las dos partes. 99 la parte plateada, la parte... Es el Instituto Andaluz de Patrimonio el que lo tiene, sí. Si hay Belén, un texto ahí en la peana, que os lo voy a leer, para no leerlo allí. Le iba a preguntar si había algún papelito escrito de esto. No, ni tampoco he encontrado marcas de punzones ni nada, aunque está catalogada y se sabe de quién es, pero no había marca. Yo le dije que se había judía o todas algo. esas cosas porque en la peana dice: esta custodia se hizo en Córdoba siendo obispo. Yo no estoy leyendo en castellano actual, estoy en castellano antiguo, siendo obispo de ella el excelentísimo señor cardenal Salazar y obrero de esta iglesia, y obrero de esta iglesia, que al párroco le decían obrero de esta iglesia, el licenciado Asistlo Jiménez de la Varera, rector y
pura de ella. Pesa 165 marcos y 17 onzas. Y luego pone aquí lo que tiene de plata Emilio, RS, yo no sé lo que es la abreviatura RS, porque habla 41/4 RS de plata. Eso sería... Actualmente no se usa ese término, pero bueno. Sí, claro, por eso que eso no, ahora no se usa esos términos. Don Alonso de Tapia, marcador año de 1699. Y luego dice, en el inventario parroquial dice 1563 la parte de arriba y 1699 la parte de abajo. O sea, la parte de arriba, yo siempre había oído decir a don Sebastián que era 100 años más, pero según estos datos son 136 años más antiguos. ¿Y por qué se ha hecho la liga? ¿Para darle más distancia? Porque necesitaba una delineación. No, eso puede ser simplemente porque si era de una custodia anterior, para no deshacerse de ella, pues aprovecharon a la hora de construir esta, pues para que fuera el remate de esta actual, más actual. Una cosa que también nos he comentado, los esmaltes también, algunos estaban desprendidos y demás, y se han recuperado también la tonalidad del esmalte. Se ha hecho con un esmalte sintético, que no es vidriado, igual que el original, para que en caso de que una posible restauración próxima puedan detectar que es lo original y que no es lo original, ¿no? Que es lo que se suele hacer, para no hacer, pues yo podía haberlo hecho, pero ya tengo que intervenir y entonces no es lo justo es que se sepa, se ha hecho el color lo más parecido posible para que cubrir esa necesidad de esmalte que había, pero siempre que se pueda saber qué es lo original y qué no es lo original. Vale. Pues por mi parte no tengo, si tenéis alguna pregunta más o alguna aclaración. Sí. Se hace de la exposición se hace una documentación y se añade a... Sí. Sí, hay que dar un informe que tengo que pasarle a don Francisco de todo lo que se ha hecho para que lo tenga en el archivo y demás. Bueno, pues yo quiero agradecer tu trabajo, y sobre todo tu esfuerzo en este tiempo, que sé que tienes mucho trabajo en muchas cosas, pero le he metido prisa porque tenía que terminarse para el corpus. Entonces, pues, como veis, ahora la podéis apreciar más cerca, sin tocarla, pero la podéis apreciar de más cerca, la joya que tiene Palma del Río, la Asunción de Palma del Río. Por lo tanto, que sepáis que no tenemos subvenciones, que no tenemos impuestos y que realmente esto cuesta muchísimo dinero, todo lo que es el mantenimiento de cada pieza, porque se deterioran y el pueblo lo disfruta, porque ahora cuando vaya a la calle lo disfruta todo el pueblo. Por lo tanto, es muy importante que también pues tomemos conciencia pues de colaborar y de hacer que todas estas piezas duren ahora otros 300 o 400 años. Así que adelante, le damos las gracias a la bienhechora difunta, a doña Rafa, que gracias a su legado se ha podido hacer esto. Y pues quería decir eso, que no ha sido con subvenciones ni ha sido con ayuda pública. Esperemos que ahora nuestra querida Mati, nuestra alcaldesa, colaboremos estrechamente y que podamos hacer muchas cosas en común, claro que sí. Porque es cierto, estas piezas se hacían lo mismo que este templo. Este templo se hacía cuando la iglesia tenía impuestos, o cuando los cobraba. Hoy en día la iglesia vive de la caridad, o vive de las donaciones, o de la colecta, o vive de lo que una persona cuando muere le deja un legado. Hemos tenido la gran suerte de eso. Y gracias a eso se puede restaurar esto, se ha podido restaurar el relieve, se va a poder restaurar, pues se ha podido comprar la peana, las piezas que se han comprado, por gracias a esa generosidad de eso. Si no, pues no se hubiera podido hacer, imposible, porque la parroquia es pobre, tiene mucho inmueble, tiene mucha riqueza de bienes, pero después no tenemos capacidad económica para poder mantener todo lo que realmente conlleva en ella. Por lo tanto, que aunque sea propiedad de los bienes eclesiales, pero que los bienes eclesiales los disfruta todo el mundo, ¿verdad? En Semana Santa, en la procesión, en el corpus. Por
Por eso las entidades, que no le llaméis nunca a la Iglesia algo privado. Es público y más público que cualquier cosa, porque lo disfruta todo el mundo. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en este día, ponente, al ponente, a su esposa, que tiene que también pues aguantar tantas horas en el taller, buen matrimonio cristiano y creyente. Y sobre todo también quiero darle las gracias a mi consejo de pastoral, que gracias a ellos pues colaboran conmigo en esta ayuda, y también al consejo permanente, a Juan Carlos, a María Teresa, a Alfonso Belmonte y a un servidor, que somos los que estamos pues en estos momentos también pues organizando también todas estas cosas y todo lo que realmente conlleva los legados y la riqueza que tiene la Iglesia y que hay que ir manteniéndola, ¿verdad? Pues dentro de poco tendremos otra pieza importante en nuestro pueblo, el relieve de la Asunción, que lo tiene también Ana Isabel y que ya mismo estará aquí con nosotros, y también expondrán pues cómo estaba el relieve, a punto de caerse encima del cura, no del pueblo, sino del cura. Pues gracias a Palma del Río, gracias a vuestra generosidad, y gracias a eso todo esto se puede hacer. ¡Viva Jesús sacramentado! Bueno, pues sin más. Ya está. Perfecto.